Muy bien, pues ya vemos que se van incorporando personas, así que vamos a iniciar este webinar. Primero, daros la bienvenida a todos y agradeceros vuestra presencia en este webinar. Soy Manuel Lainez, soy el director de la Fundación Grupo Cajamar y estoy aquí para introducir este webinar que forma parte de la serie de webinars centrados en el Observatorio de la Digitalización del Sector Agroalimentario en España. El observatorio es una iniciativa del Ministerio de Agricultura, de la Dirección General de Desarrollo Rural, y tiene por objeto, pues, analizar y hacer un seguimiento a todo el proceso de transformación digital en el conjunto de la cadena de valor agroalimentaria. Y de fruto de los trabajos que se van haciendo en este marco, que están todos publicados en la página web del Ministerio de Agricultura y también en la de Plataforma Tierra. En todos esos trabajos vamos viendo cuáles son los retos, cuáles son los desafíos y sobre todo cuáles son los intereses del conjunto de los eslabones de la cadena agroalimentaria. Y hoy nos vamos a centrar en la robotización en el ámbito de la ganadería. Por comentar un poco la visión global, pues decir que el conjunto nosotros hacemos encuestas en el marco de este observatorio, encuestas pues a casi en torno a 3.500 personas de todos los sectores, de todos los eslabones de la cadena. Concretamente hay algo más de casi 700 encuestas son específicas a profesionales de la ganadería, a ganaderos. De ahí pues sacaré los datos que voy a comentar, ¿no? El interés de todos estos agentes, de todos estos profesionales de la cadena alimentaria en la digitalización es importante porque consideran que la digitalización va a generar una mejora de su productividad, una reducción de costes de trabajo, de producción y una reducción de la carga de trabajo. Y concretamente en la ganadería, pues un 56% de los profesionales piensan que esta transformación va a mejorar su productividad, casi el 50% creen que va a reducir sus costes de producción y algo semejante a las cargas de trabajo. Y si nos centramos en la robotización, pues resulta que prácticamente el 90% de las personas a las que les hemos preguntado sobre si tienen interés en este ámbito, consideran que sí, que quieren robotizar parte de su actividad, parte de sus actividades. Y cuando nos vamos a la ganadería, todavía el interés en robotizar lo que acontece o las actividades de su explotación se eleva al 92%. Es decir, prácticamente todos nuestros profesionales de la ganadería quieren entrar en este ámbito y quieren transformar parte de las actividades manuales que desarrollan en otro tipo de procesos que estén pues, automatizados, robotizados. Y los procesos que quieren robotizar en ganadería con mayor frecuencia son, el primero es la monitorización remota de lo que ocurre en sus granjas, tanto en el ámbito de la salud como en el ámbito del bienestar animal. Es el primer punto, más del 25% dicen que ese es un elemento esencial. Otro elemento, otra actividad que también se considera importante es todo lo que está relacionado con la distribución de alimentos. Y el tercer objetivo, la tercera actividad que se quiere, en la que se quiere sustituir esa actividad más manual por una actividad desarrollada por robots, es en la limpieza y la desinfección de las instalaciones. De todo esto vamos a ir hablando en este webinar y para ello contamos con una visión general que nos va a dar un profesor de la Universidad de Barcelona, de la Autónoma de Barcelona, que concretamente es Paul Young, que es investigador Ramón y Cajal de la Facultad Veterinaria de la UAB. Él nos dará una visión global y después analizaremos todos estos temas de la robotización en la ganadería con una mesa redonda en la que va a estar moderada por Cristina Gómez. Cristina es la coordinadora del ámbito de la innovación en la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, que es veterinaria y que está al cargo de esta área y que luego ella pues presentará al resto de participantes en la mesa redonda.
Dicho esto, pues a mí no me queda nada más que volver a agradecer la participación en esta sesión a todos los asistentes virtuales y, como no, por supuesto, a las personas que van a presentarnos y a participar en la mesa redonda. Y ya sin más, pues doy paso a Paul Young, para que nos dé esa visión general de la robotización aplicada en la ganadería. Adelante, Paul. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Voy a compartir la presentación para empezar esta parte breve de contextualización y me confirmaréis, por favor, si veis la presentación en modo pantalla Sí, completa. ya lo vemos bien. Adelante. Correcto. Bueno, primero de todo, agradecer la invitación a este evento desde la Fundación Cajamar y también con la participación del Observatorio de Digitalización del Ministerio, del MAPA, que al final son los que han promovido esta actividad. Un poco me invitaron para dar una pincelada del contexto de la robotización, o yo prefiero llamarla la automatización en ganadería. Y aquí voy a hablaros un poco de la investigación que se está llevando a cabo y de la aplicación de esta investigación, ¿no? De toda la tecnología que se está desarrollando, que al final es lo que tendría que tener un impacto en el campo. Voy a empezar. La estructura de esta charla, que va a durar más o menos unos 20 minutos como máximo. En primer lugar, voy a dar ese contexto de investigación en digitalización, ahí en las áreas donde se está trabajando más y, por lo tanto, donde podemos esperar que en pocos años se esté implementando ya. Luego, una breve pincelada de las tecnologías disponibles en distintas especies, o al menos aquellas en las que está esta automatización más desarrollada. Y por último, también algunos datos de implantación en España gracias a un pequeño proyecto que hicimos en colaboración con otras instituciones. Para empezar, me gustaría hablar de lo que representa el mercado de vamos a llamarla ganadería de precisión, que es todo aquello que incluye la automatización, sensores, robots, todo aquello que no desempeñan los humanos directamente, sino la colección de datos o la ejecución de tareas por parte de máquinas. En ese sentido, según datos de la OCDE, se estima que el valor del mercado, este incluye no solo ventas, sino también inversiones, etcétera, tenga un crecimiento estable de alrededor del 10% a lo largo de 5 años. Estos fueron datos recogidos en 2023. Por lo tanto, se espera que haya un crecimiento muy importante en esta área en todo el mundo. Si hacemos la fotografía del mapa mundial donde se concentran estas tecnologías, donde está este negocio, donde se desarrollan nuevas tecnologías, aquí estoy utilizando un mapa de una publicación científica en la que un poco menciona, organiza los mayores proveedores de tecnologías. Este es el caso del porcino, en función de los países del mundo. Podéis ver que hay una fuerte concentración en Estados Unidos y Europa, además también de la China. Y en Europa podríamos decir que los países más pioneros en el desarrollo de nuevas tecnologías y la implementación de estas serían Holanda, Alemania, Bélgica, incluso Dinamarca también. En España, cabe destacar que también juega un papel dentro de este mapa mundial, aunque teniendo en cuenta los números que maneja de animales, por ejemplo, en el caso del porcino, podría o tiene, creo, margen de mejora para posicionarse mejor en cuanto a este mercado.
Aquí voy a saltar de lo que es los índices o valores del mercado a lo que se está haciendo en investigación. Y aquí hice un ejercicio bastante simple, que es analizar las publicaciones científicas que han salido desde los años 80 hasta el año 2024, básicamente para enfatizar ese crecimiento exponencial que ha ocurrido desde el año 2020, ¿no? Desde este año, el interés por parte de los científicos, así como de la industria, para desarrollar nuevas tecnologías, ha crecido muchísimo y de este se desprende esta imagen. Si vamos a la imagen de estos artículos que se han publicado y analizamos qué países son los que están trabajando más ahora mismo para desarrollar nuevas tecnologías, y entonces las publican, vemos cómo de nuevo Estados Unidos, la China, la India son países, digamos, más adelantados, sobre todo también por su potencia en investigación, además de que son países muy grandes. Pero luego, si vamos un poco más abajo, donde empezamos a ver los países europeos, vemos cómo en el caso de España representa la posición número 11 a nivel mundial. Bueno, yo creo que el mensaje a mejorar es que podemos todavía aspirar a escalar posiciones para ser, digamos, líderes en este sector, ¿no? Trabajar más, investigar más para así poder también implementar más. Y una de las tareas o uno de los objetivos o, digamos, carencias que han aparecido o que han impedido que España pueda haber sido más pionera o más vanguardista en esta investigación ha sido precisamente la organización y la coordinación entre personas, o sea, universidades, centros de investigación y empresas colaborando en esta área, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría mencionar la reciente creación de la Red de Investigación en Ganadería de Precisión y Digitalización Animal, que, bueno, aquí simplemente mencionaba la financiación que ha recibido del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para precisamente promover la colaboración entre los actores de este ámbito y así poder fomentar pues los avances en la digitalización. Voy ahora a continuar con las tecnologías que existen en las distintas especies. Como podemos ver aquí, estas serían las especies que reciben mayor atención. En primer lugar está sin duda el vacuno lechero, en el que según una revisión que se hizo hace un par o tres de años, el número de tecnologías relacionadas con la robotización o la automatización en vacuno lechero se contaban a 129. Esto decrecía a 83 en el caso del porcino o alrededor de 60 en el caso de avicultura. Hay que tener en cuenta que estos son datos del año 2020-21 y por lo tanto es muy posible que estemos hablando de datos bastante superiores a día de hoy, ¿no? Sin embargo, aquí el mensaje a destacar es que vacuno lechero lidera este sector de automatización en la ganadería. Y aquí querría hablar de las tecnologías que existen, ¿no? En todos aquellos sistemas que se utilizan para automatizar de alguna forma la ganadería. En el caso de vacuno lechero, vemos que hay una predominancia de acelerómetros. Estos sobre todo son los que las vacas llevan en los collares o los podómetros, seguido muy por detrás de las cámaras, ¿no? Vemos como las demás tecnologías, como por ejemplo GPS,
básculas de pesaje, termómetros, etcétera, tienen bastante menor implantación. Los acelerómetros, de hecho, son sin duda la tecnología que más se ha implementado ya desde hace unos 15, 20 años, sobre todo para la detección de celos en su inicio, pero que ahora mismo se están utilizando para identificar muchas otras conductas y comportamientos de los animales, a partir de los cuales podemos saber su estado de salud, su bienestar, incluso la comida, etc. Aquí no incluyo los robots de ordeño, pero también, sin duda, representarían una tecnología muy importante en vacuno lechero, ¿no? Toda esta información estaría en esta revisión bibliográfica que, repito, publicamos hace unos años. Si, por el contrario, analizamos las tecnologías que existen para automatizar los procesos en ganadería de cerdos, vemos cómo, en este caso, las cámaras, sobre todo de visión por computador, representan el mayor número de tecnologías en comparación con otras tecnologías. Y aquí podríamos decir que en porcino, tanto las cámaras como las balanzas son las que están liderando, ¿no? Por un lado, las cámaras son las que permiten observaciones de grupos de animales. Esto tiene sentido porque en porcino la unidad de producción muchas veces es el corral, ¿no? Donde tenemos un grupo de animales y tiene menos sentido tener identificación individual en comparación, por ejemplo, con el vacuno lechero, donde sí nos fijamos en el individuo, ¿no? Y luego la balanza para precisamente analizar consumos de pienso y así asociar a posible productividad y crecimiento del cerdo, ¿no? Bien, pero no solo tenemos tecnologías que utilizamos en granjas, también hay un área de desarrollo muy importante que son los sensores en mataderos. Y aquí estoy haciendo referencia a los sensores que podemos utilizar a lo largo de la cadena de producción de carne, ¿no? En este caso utilizo el ejemplo de porcino, pero podrían aplicarse también en otras especies. Aquí vemos cómo existen varios tipos de sensores, tanto en granja, perdona, quería utilizar el puntero para enfatizar. Aquí en granja tenemos algunos sensores que hemos mencionado, pero en animales que podemos analizar, por ejemplo, los corrales de espera, los sonidos que emiten los animales, sensores que permiten detectar si ha habido una buena calidad del aturdimiento o incluso sensores que permiten evaluar la salud o indicadores de patología en vísceras en matadero, ¿no? Para quizás automatizar el sistema y hacerlo más eficiente. Todo esto forma parte de un proyecto de investigación europeo en el que participamos que se llama AWISH. En la web de este proyecto, precisamente, se puede encontrar un catálogo de todas las tecnologías disponibles hasta la fecha. Es un catálogo que está actualizado hasta la fecha y donde, tanto en porcino como en avicultura, podemos encontrar los distintos sensores o aparatos de automatización que aparecen en el espacio ante-mortem, durante el aturdimiento o post-mortem. Aquí lo que vemos es, en el ejemplo del porcino, como distintos aspectos como la nutrición, la salud, el ambiente de los animales, tenemos para cada uno de ellos varias áreas de análisis o de automatización y en las que cada una de estas áreas tienen varias tecnologías, bien sean disponibles en el mercado o que se están desarrollando ahora mismo. Y la última parte de la charla la quería dedicar precisamente al último aspecto, que es decir, muy bien, sabemos que hay un contexto, que hay una investigación, pero ¿qué hay de la implantación de todo esto en la granja?
Y aquí hicimos un pequeño estudio en colaboración con compañeros de la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Córdoba y también con el soporte de CONACE. Y en este caso analizamos de la base de datos de CONACE cuántas granjas en España utilizaban algún método de ganadería de precisión. Como podéis ver en el gráfico de una base de datos de más de 3.000 granjas, vemos como casi un tercio o un poco más de una cuarta parte de todas las granjas utilizan algún método de automatización, ¿no? Y aquí un dato también interesante para nosotros era que la distribución de las granjas en función de la utilización o no de la ganadería de precisión. Y aquí hacemos esta distribución en 3 niveles. El nivel 1 son granjas que producen alrededor de 39 kilos de leche al día. El grupo 2, granjas de 33 kilos de leche. Y el grupo 3, con granjas menos productivas de 25 kilos de leche al día. Interesante aquí analizar cómo son las granjas más productivas, o las que podemos decir que son más eficientes, las que precisamente utilizan un mayor porcentaje de un mayor número de tecnologías distintas de ganadería de precisión, ¿no? Aquí se puede ver esa asociación entre mayor productividad y utilización de sensores o automatización. Otro dato que también nos interesaba era de todas las granjas que habían mencionado que no utilizaban ningún tipo de tecnología, ¿cuál era la razón para ello? Y aquí cabe destacar que ¿verdad? Las respuestas, de ahí mandamos un cuestionario y tal, y obtuvimos unas 50 respuestas más o menos, son datos, digamos, preliminares, pero de las 22 granjas que no utilizaban ninguna de las tecnologías, podemos ver cómo hay un pequeño porcentaje que piensan que no las necesitan, ¿vale? Y digo piensan porque no es necesariamente lo que puede realmente ser, pero es importante destacar que hay un importante porcentaje que creen que son tecnologías demasiado caras o que no las podrían amortizar, ¿no? Así como también una falta de asesoramiento técnico para poder utilizarlas y sobre todo poder interpretar los datos que generen y saber trabajar con ellas. Y con todo esto ya voy a terminar esta presentación con 5 conclusiones más destacadas. En primer lugar, sería que la digitalización en ganadería está sin duda en auge, tanto en el mercado como a nivel de investigación y desarrollo, en el que España juega un papel moderado, ¿no? O sea, tiene camino por recorrer. El vacuno lechero, seguido de porcino y avicultura, serían los sectores ganaderos que están más digitalizados, de lejos de otros sectores como por ejemplo el ovino o en general los pequeños rumiantes, ¿no? Además de sensores en granja, que hemos visto algunos de ellos, también existe un elevado potencial de desarrollo en sensores para utilizarlos en matadero, ¿eh? No solo para conocer lo que ocurre en el matadero, sino incluso también saber lo que ha pasado en granja, ¿no? Por ejemplo, la salud de los animales. En España, la digitalización presenta diferencias importantes entre sectores, como ya hemos visto, pero también entre tipologías de granjas, ¿no? Había que identificar cuáles son las que se puede trabajar más o hay más necesidad. Y por último, existen todavía barreras que limitan la implementación de la digitalización, sobre todo por la falta de asesoramiento técnico y factores económicos. Y con esto voy a terminar esta charla y por lo tanto también a dejar de compartir. A partir de aquí
pues podemos empezar con preguntas o la discusión. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Paul, por tu charla. Soy Cristina Gómez, como ha comentado antes Manuel Lainez. Trabajo como coordinadora en el área de digitalización, la Subdirección General de Innovación y Digitalización. Quería comenzar agradeciendo igualmente la organización de esta serie de webinarios, tanto a la Fundación Cajamar como a la Plataforma Tierra, a los ponentes y a todos los asistentes virtuales que os habéis inscrito a este webinar. Voy a comenzar dando unas pautas logísticas para el desarrollo de la mesa redonda. Si os parece bien, lo que vamos a hacer es que las preguntas, tanto para la parte de Paul como para las que puedan ir surgiendo en el transcurso de la mesa redonda, las vamos a ir recopilando todas por escrito en el chat. Y podéis ir diciendo para quién están destinadas, si son para alguien en concreto o en general, y las respondemos al final para que sea más dinámica y más ágil y nos podamos centrar a la duración que tiene prevista la jornada. También quería recordar que la jornada se está grabando y que quedará luego colgada en la página web tanto de la Plataforma Tierra como en el apartado del Observatorio de Digitalización de la página web del Ministerio de Agricultura, para que luego pueda verse en diferido. Y una vez comentado esto, quería hacer también una pequeña introducción breve desde el punto de vista del Ministerio. Solo queremos destacar que el Observatorio de Digitalización es una iniciativa que surgió a raíz de la Estrategia de Digitalización publicada en 2019 desde el Ministerio y que tiene el objetivo de apoyar e impulsar el proceso de transformación digital tanto en el sector agroalimentario como en el territorio rural, con el fin último de hacerlo más competitivo y más sostenible. Y por tanto es una estrategia transversal que sigue vigente y que sirve como instrumento para apoyar y que queda englobada en la Estrategia Nacional de Alimentación de plena vigencia y actualidad que ha sido presentada hace pocas semanas, ya que comparte con ella tanto el desafío que supone esta innovación y esta digitalización como la gran necesidad que vemos que hay e interés, como hemos visto en los datos presentados, tanto por Paul como por Manuel Lainez, por parte del sector en que se produzca. Es una necesidad de impulsar la innovación y la transformación de los procesos productivos en el sistema agroalimentario, porque, entre otras muchas externalidades positivas, vemos que puede suponer una mejora directa tanto de los medios de producción, en este caso ganaderos, como estamos viendo con los datos que nos ha dado Paul, sobre las explotaciones más productivas y más tecnificadas, pero también, por otro lado, permite impulsar nuevos modelos tanto de negocio como empresariales asociados al sector agroalimentario, que están utilizando estas agricultura y ganadería de precisión y técnicas de industria 4.0 que nos permiten tener un abanico de beneficios mucho más amplio y de implicaciones desde muchos puntos de vista, tanto económicos como sociales y de sostenibilidad. También, adicionalmente, mencionar que el Observatorio de la Digitalización quedó enmarcado también dentro del programa estratégico para la recuperación y transformación económica del sector agroalimentario, conocido como el PERTE agroalimentario, dentro de su segundo eje, que está destinado a impulsar la digitalización de este sector agroalimentario y que da cabida a todos los agentes de la cadena de valor, tanto los ganaderos y agricultores a título individual como a través de sus cooperativas y pequeñas y medianas empresas, tanto en el ámbito de la producción como de la transformación y la comercialización. Y no quiero robar más tiempo al desarrollo de la mesa, con lo cual voy a ir presentando ya a los panelistas que nos van a acompañar en esta sesión. En primer lugar, nos va a seguir acompañando Paul Young, el profesor de la Universidad de Barcelona, que nos acaba de hacer esta presentación, que nos da una visión de conjunto muy buena, con datos muy actuales y muy en el detalle, y que nos va a poder seguir ofreciendo su perspectiva desde el punto de vista de la investigación. Muchas gracias por quedarte a acompañarnos, Paul. También nos va a acompañar Lluís Castarlenas, que es ingeniero industrial de formación y comenzó hace unos años en el grupo Val Companies desarrollando páginas web.
Con el tiempo, ese equipo fue creciendo y fue asumiendo más responsabilidades y hoy en día se trata de un equipo de 33 personas que están divididas en dos compañías. Por un lado, Big Bang Tech, que actúa como agencia digital, experta en marketing, innovación y desarrollo tecnológico, así como análisis de datos. Y por otro lado, Nealia, una empresa dedicada al desarrollo de soluciones tecnológicas para granjas. En ambos casos operan como empresas independientes y prestan servicio tanto a Val Companies como a otros clientes. Así que con Lluís vamos a poder tener un punto de vista bastante transversal en relación a lo que es innovación en producción ganadera. Buenos días, Lluís, bienvenido. Buenos días, gracias, un placer. Gracias por la invitación. Eh, Vamos a contar también con Joan San Martín. Él es veterinario, profesor asociado de la Universidad de Lleida y socio fundador de OPP Group, que es el único grupo español de especialistas dedicados a asesoría integral en la producción porcina. Está presente en los sectores de salud animal, desarrollo de proyectos y comercialización de I+D+I. Así que él nos compartirá desde su perspectiva de empresa tecnológica, de innovación, quizá más centrado en el foco porcino. Bienvenido, Joan. Buenos días. Buenos días. Se te ve un poco mal. No sé cómo podemos solucionar esto. Parece que se ha metido el filtro. Sí, me pasa a mí lo que os pasaba a vosotros, ¿no? Habéis metido el fondo de pantalla y... Prueba a quitar el fondo de pantalla a lo mejor o a girar la cámara, que antes se solucionó. Ha sido mal. Bueno, ya lo pruebo, no os preocupéis. Vale. Suerte con eso. Y por último, voy a presentar a Alberto Sánchez, que es diplomado en Ciencias Empresariales y lleva 15 años trabajando en la empresa Lely Industries. Es actualmente jefe de ventas en Asturias, Cantabria, País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña y es también director de marketing en todas esas zonas y Galicia. Lely Industries es un fabricante holandés de máquinas y robots agrícolas. Está especializado en los robots en el ámbito lácteo. Y pues desde ese punto de vista pues tenemos la perspectiva de empresa tecnológica más centrada en el sector lácteo. Buenos días, Alberto. Hola, buenos días a todos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Vamos a comenzar con la ronda de preguntas y en primer lugar ya Paul nos ha puesto mucho en contexto con su presentación, pero sí que me gustaría pediros una primera reflexión sobre el estado de robotización de la ganadería en España. Según vuestra percepción, ¿se encuentra en un estado más inicial, más moderado o más avanzado? Si queréis, empezamos por ti, Alberto. Bueno, el estado actual en la ganadería de leche en España comienza a estar en un proceso de avance, de avanzado. Es decir, los 2 últimos años ha supuesto un cambio muy drástico y curiosamente en nuestro sector la falta de mano de obra y la eficiencia pues es lo que está determinando que las ganaderías se vayan automatizando, ¿no? Sobre todo bueno, en todo lo que es la cornisa cantábrica, Aragón, Cataluña y básicamente también donde están las vacas también en el centro de España, en Castilla y León, ¿no? Por lo tanto, los próximos años van a ser todavía más fuertes de ventas y de automatización. Muy bien, pues muy visual, avanzado y con proyección. Buenas noticias. Si quieres ahora, Joan, ¿nos comentas tú? Vale, nosotros lo que... No, primero de todo agradecer que contéis con nosotros, ¿no? Pero sí que vemos que ante esta pregunta hay como diferentes velocidades, ¿no? Yo creo que hay gente que todavía no acepta la cuarta revolución industrial, está a años luz de implementar alguna tecnología. Los que se han ido complicando introduciendo tecnologías nuevas basadas sobre todo por el bienestar animal que encarecía la producción. Y los que han cambiado, esos serían los más ambiciosos, y tenemos muchos clientes ya así, que quieren sacar partido a la entrada de las nuevas normativas europeas basadas en la eficiencia. Entonces aquí ya hay como 3 velocidades diferentes, ¿no? Y yo no me atrevo a decir si el sector porcino está muy avanzado o no. Sí que veo que hay empresas muy avanzadas, otras que no, y otras que están esperando a ver cómo
cómo reaccionan los más avanzados por si caen o no caen y poner la tecnología o no ponerla, ¿no? Esa sería para mí la conclusión, siendo el tercer productor del mundo de carne, ¿eh? De acuerdo. O sea que no sería tanto, además de la variabilidad por sectores, también hay otros factores ahí como las intenciones económicas o el objetivo que se persiga empresarialmente para adoptar las tecnologías. Paul, bueno, tú ya nos has ofrecido bastante tu punto de vista, pero si quieres aportar algo más. Y bueno, coincidir con mis colegas en el sentido en que seguramente hay una variación en función de las especies o del sector, ¿no? En vacuno lechero yo creo que estamos en un estado bastante avanzado y sin nada envidiar a otros países europeos, pero es verdad que en otros sectores como el porcino o agricultura, pues queda, o sea, queda un largo camino, ¿no? Donde en esos sectores todavía queda mucho por hacer. Entonces, yo creo que depende de los sectores. A mí el mensaje interesante es que aquellos que quieren quedarse, aquellos que quieren hacer las cosas bien, son los que están más interesados en implementar estas tecnologías. De acuerdo, muy bien. Y por último, Luis, ¿cuál es tu opinión al respecto? Yo, Cristina, soy ambicioso y me gustaría pensar que, al menos en porcino, estamos entre inicial y moderado. Sí que quizás en avícola sí que hemos visto más avances en los últimos años, pero en porcino yo creo que estamos en una etapa bastante inicial. Y sí que es verdad que lo que ha dicho Paul, que estos últimos años, desde 2020, por la ola de la IA, la tecnología y todo esto, o por la falta de relevo quizás, esto ha empezado a coger ritmo y ahora ya vamos con algo más de ritmo. De acuerdo, muchas gracias. O sea que, bueno, pues en función del sector, tenemos al sector lácteo más avanzado, los otros van por detrás, pero sin perder ritmo porque la ola es fuerte, sobre todo en los últimos años. Perdón. Muy bien, pues podemos pasar al segundo bloque de pregunta, en el que, bueno, pues vista la heterogeneidad de las producciones ganaderas y tanto de las especies y los modelos productivos según pues, el tipo de producto que estemos obteniendo, a partir de vuestra experiencia, ¿qué operaciones o actividades ganaderas y qué tipología de explotaciones, es decir, esos subsectores y modelos, son los que están siendo los primeros en experimentar la robotización? ¿Y qué experiencias habéis tenido al respecto que se derivan directamente de la implementación efectiva de estas tecnologías? Cada uno podéis hablar también desde más vuestro sector, y aunque ya lo hemos comentado, pero bueno, a un nivel más de detalle, ¿qué efectos están observando, sobre qué operaciones y sobre qué sectores? Empezamos ahora, si queréis, por Joan. Vale, pues venga, yo voy a intentar ser muy escueto. Yo creo que hay dos tipos de planteamientos, los que realmente aplican una tecnología para sacar un máximo rendimiento y dejan ya de hablar de las normas impuestas por Europa de bienestar animal, creyendo ya firmemente que hay que trabajar sobre individuos, no sobre poblaciones, y imitar un poco a lo que ha hecho el vacuno de leche, que va muy avanzado, ¿no? Ya no se entiende una dieta de vacuno de leche si no hay una producción individual de la misma, ¿no? En producción porcina, yo creo que la primera fase, la fase de madres, es la que nosotros vemos que está más digitalizada. Incluso ya tenemos gemelo digital de lo que sería todo el funcionamiento de los ventiladores, de los filtros, de las placas de temperaturas, de la máquina de alimentación individual. O sea, todo está digitalizado, porque realmente hay que pensar que estas granjas ya la zona limpia es la zona de dentro, la zona sucia es el exterior, y no podemos tener la entrada de ningún componente vírico-bacteriano que nos pueda perjudicar. Por tanto, hemos visto que si quieres tener una granja totalmente aislada, tienes que tener unos filtros que te avisen con antelación cuando te va a fallar uno de los 200 ventiladores que tienes de extracción, por ejemplo, en una granja, ¿no? O cuando te va a fallar una máquina de alimentación individual, o cuando una cerda ha decidido eliminarla, no por su productividad, sino por su eficiencia, tanto en la productividad por kilos producidos de lechón consumido en pienso, o por lo que sería incluso la calidad del lechón al nacimiento, al margen de la productividad numérica.
sea, yo diría que la fase 1 de madres la tenemos ya totalmente controlada y la que tiene el mayor efecto sobre el consumo final en los cerdos a matadero. Hemos visto ya mejoras de 40 kilos de pienso por animal enviado a matadero, según la calidad de embrión que tienes en la cerda gestante, según la implantación, el tamaño de placenta, tipo de fibra 1, 2 y en la musculación. O sea, es decir, la fase de madre es la que está más avanzada, es la que tenemos más peticiones de digitalización y de entrada de gente joven que se ve muy entusiasmada con estas tecnologías. Muy bien, muchas gracias. Luis. Sí, como decía antes, sí que está claro que en vacuno han aparecido muchas empresas, habían muchas startups de control de GPS y todo esto, y luego en la producción de leche también. Sí, parece que vamos más avanzados y luego por orden, yo os diría que el pollo está en medio y en el cerdo es donde vamos más atrasados y nosotros desde Nealia eh, hemos mirado la óptica al revés, ¿no? ¿Qué es lo que está peor? ¿No? Y vamos a por ello. Y lo que estaba peor, o donde percibimos que había menos tecnología, es en engorde, ¿no? Porque como bien decía Joan, en madres sí que se ha avanzado, pero en engorde no encontrábamos nada. Entonces nosotros empezamos por allí. Para nosotros ese es nuestro, donde nos hemos centrado más y nuestro primer punto. Y lo que creo que va a avanzar bastante en los próximos años. Muy bien. Alberto. Bueno, nosotros el robot de lo que es el ordeño ya está consolidado, de hecho ya tenemos muchos competidores, fuimos los inventores en el año 92 del robot de ordeño, ya no se cuestiona. Después ahora estamos ya metiéndonos mucho en la alimentación, creemos que la alimentación es el negocio del futuro, entonces ya aparecen los nuevos robots de alimentación, tanto para vacas de leche como también en engorde, tenemos uno en Lleida, de hecho, ya en cebo, en todo, muy importante. Y el último, donde nosotros estamos muy centrados también ahora, es en la imagen que se le da a la sociedad, sobre todo pues, por las normas que nos están imponiendo desde Europa, la trazabilidad y la sostenibilidad. Entonces, pues el bienestar animal, la prosperidad, si no tiene sentido este negocio. O sea, esto, los ganaderos, nosotros siempre decimos que son productores de alimentos, muy importante. Es muy importante el bienestar animal, para nosotros es fundamental, las vacas son las protagonistas para nosotros, y después la sostenibilidad. Y en eso estamos trabajando en Lely. Todo se basa en esos tres pilares y bueno, los últimos desarrollos desde Holanda, por ejemplo, vienen pues a reducir un poco la contaminación por nitrógeno, en una economía circular. En eso se está trabajando, es decir, en volver a reciclar, a diferenciar muy bien los tres componentes básicos de los minerales, nitrógeno, fósforo, potasio, que no se mezclen para devolverlos otra vez a la tierra. Al final queremos dar una imagen de lo que hacemos, que le guste al consumidor, con respeto, por supuesto. Y claro, la forma de hacerlo hay muchas, pero bueno, nosotros solo tenemos una, que es basada en esos tres, como os digo, pilares: prosperidad, bienestar animal y sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias. Pues cerramos contigo, Paul. Y pues además de coincidir con lo que han dicho mis colegas, quería también mencionar el hecho de que la ganadería de precisión, la automatización no es solo una herramienta de la producción intensiva, o que a veces el consumidor, sobre todo, asocia a la intensificación de la producción. Puede ser verdad, pero también hay otros sistemas, incluso sistemas extensivos, que pueden beneficiarse de las ventajas de esa digitalización, al menos, y vemos ejemplos buenos en rebaños, en Pirineo, la cornisa cantábrica, donde la digitalización facilita la tarea de ganaderos que tienen rebaños en extensivo o semi-extensivo, con el vallado virtual, un mayor control de los animales con GPS. Es decir, yo creo que podemos abrir el abanico de la aplicación de estas tecnologías a todo lo que existe, al menos en España. De acuerdo, sí, pues sí, es muy amplio, ¿no? En función de los distintos sectores y todas las actividades que engloba cada sector, hay muchas operaciones susceptibles de recibir estas mejoras tecnológicas, y lo comentaba Saad muy bien, no solo en el ámbito intensivo, sino en el extensivo,
y que todo eso pues al final siempre va a traer en cierta forma el ahorro de costes por la eficiencia en la productividad o otro tipo de retorno como puede ser la mejora de vida en el ganadero por no tener que estar pastoreando tan activamente siempre a su ganado. Entonces, bueno, sí, creo que se han visto todas las posibilidades que se abren en todos estos sectores. Pasaríamos entonces a la tercera pregunta, en el que, bueno, pues una vez que hemos hablado de pues, cuáles son estos aspectos que son más capaces de recibir esas mejoras, ¿cuáles van a ser las actividades ganaderas que serán pioneras en estos procesos? ¿Y qué beneficios concretos van a obtener las explotaciones de este proceso de robotización, a vuestro parecer? Empezamos ahora por Paul. Sí, 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 verdad que estaba aquí. Pues yo creo que tienen muchos beneficios. Por supuesto, el de mejorar la eficiencia productiva y seguramente este fue el primero o el más evidente por el que la industria empezó a trabajar en esto, pero también, lo han dicho antes los compañeros, hay otros aspectos como la salud, el bienestar animal, el impacto ambiental, que también son beneficios en los que podemos conseguir a través de la utilización de la ganadería de precisión. Y para ejemplo, pues nuestro trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, la que utilizamos sobre todo la tecnología de sensores para mejorar el bienestar de los animales desde esa perspectiva del individuo y en base a cómo el animal responde al ambiente, ¿no? No tanto cómo debe ser el ambiente del animal. Entonces, yo creo que es interesante abrir también la mirada y ver que no es solo una cuestión de productividad, sino que podemos obtener muchas otras ventajas. Sí, es muy interesante este que comentas sobre también centrarnos más en la individualidad de cada animal y ver cómo está respondiendo él y no unos parámetros fijados. Eso, evidentemente, estas tecnologías pueden ayudar mucho a personalizar, por así decirlo, y no aplicar estándares comunes, ya que tenemos todas estas herramientas que nos van a dar muchos más datos, ¿no? Muy interesante, sí. Joan. Bueno, yo sí lo que quiero comentar es que, claro, si queremos trabajar el concepto de epigenética como una clave para el desarrollo del potencial de la misma expresión genética, antes teníamos como tres piezas de puzzle, ¿no? Que era la genética, la nutrición y la sanidad, ¿vale? Y a partir de aquí, con tres piezas de puzzle podías mover el modelo productivo. Ahora ya si quieres cumplir con las normativas de máxima exigencia, como es el bienestar animal en porcino, ya no cabe la jaula ya prácticamente queda fuera de la granja de madres y eso obliga a chipear todas las cerdas, mirar el comportamiento y empezar a generar nuevos índices. Antes la productividad numérica era lo que nos servía y ahora estamos viendo que hay cerdas que contaminan más que otras, que consumen más que otras, que producen peor que otras, que su comportamiento es peor que otro. Y todo eso yo creo que lo estamos haciendo muy bien en madres porque vemos que ahí hay un potencial de trabajo para todos aquellos grandes especialistas en genética, en nutrición, en medio ambiente, en bienestar animal, donde poder expresar ese conocimiento. Y eso atrae mucho a la gente joven. Cuando una granja no la tienes chipeada, hablas de media. Es imposible que la gente joven quiera entrar en una granja con tantos boxes y con tanto hierro, ¿no? O sea, hemos visto que el bienestar animal nos ha ayudado, como decíamos antes, a dejar de hablar de bienestar animal porque ya cumplimos con máximos, prácticamente están en el boxe unas horas en la inseminación, pero a partir de entonces te das cuenta que hay cerdas que según su proceso inflamatorio, según su comportamiento, su nivel de aplomo, su nivel de interrelacionarse con sus hermanas, se comporta de una manera que otra y expresa su genética de una manera o de otra. Si lo tienes encerrado en boxes o no tienes la granja de madres totalmente controlada, allí viene el gran problema de la gran variabilidad de animales que nacen en una cerda que tú das por hecho que es muy buena, pero que a lo mejor no es la cerda que te va a dar mejor rendimiento en cebo, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante establecer un orden de entrada de aplicación de tecnología. Empezar por una fase 3, creemos que no vas a sacar provecho al potencial genético de las cerdas, y si empiezas ya con la decisión de abuelas, bisabuelas y cómo hacerlo, ahí puedes trabajar
con el nutricionista especialista en lo que hablábamos antes, en la implantación embrionaria, en seleccionar animales por contaminación en función de la cantidad de pienso que ha consumido y das por hecho lo que ha producido en kilos de carne. O sea, generas nuevas ideas y eso a la gente joven le gusta. Es prácticamente, yo creo, el principal problema que tenemos en el porcino, que la gente joven no quiere venir a trabajar en la granja, sobre todo cuando ve tanto hierro. Entonces, yo creo que todo lo que parecía un problema se convierte en una oportunidad de cambio para que el conocimiento de los grandes especialistas se haya convertido a lo mejor, en lugar de 3 piezas, 200 piezas. Lo difícil de eso es que esas 200 piezas hay que ponerle orden. Y es la parte que nosotros estamos trabajando más. ¿Quién pone orden a tanta información, ¿no? Claro, claro. Ahondando también en esa idea, ¿no?, que introducía Paul de la individualidad, de cómo todas estas herramientas de gestión de información nos van a ayudar a conocer al individuo que puede tener una genética fantástica, pero efectivamente no está en las condiciones óptimas para expresarla. Y si lo conseguimos, al final desarrolla todo su potencial productivo, mejor calidad, más rendimiento. Y sí, vemos claramente de que las genéticas avanzan mucho, pero las granjas no están preparadas para asumir tanta genética. Entonces, claro, cualquier revolución industrial siempre ha pasado lo mismo. O sea, hay ciertas partes que avanzan mucho, pero el escenario no está preparado para presentar o expresar todo ese crecimiento, ese potencial genético. Por eso nos gusta mucho hablar de ese concepto de epigenética, donde el mundo de los grandes especialistas tiene sentido. Pero claro, el gran especialista no puede tomar la última decisión, la tiene que tomar alguien que sepa hacer ese puzzle de 200, 300 piezas. De acuerdo, muy bien. Alberto. Bueno, nosotros siempre decimos que debemos automatizar las tareas rutinarias, que las hagan las máquinas. Es lo que siempre estamos diciendo y nosotros dedicarnos a otras labores. Decimos que las vacas no han cambiado desde hace miles de años, pero los que cambian son los ganaderos y es lo que ha ocurrido. Y aquí, pues en la ganadería de leche se están haciendo muy bien las cosas en la península. Recibimos cada vez más visitas de gente de otros países, incluso de Estados Unidos, de Canadá, de Italia, es decir, porque tenemos las producciones de leche de las más altas del mundo, quizás las más altas, tanto en Cataluña, donde se hacen las cosas muy bien, como en Galicia. Y las vacas de la península ibérica son de las vacas más productoras del mundo. También es verdad que, como te digo, nosotros sí estamos centrados mucho en el bienestar, es decir, tenemos una vaca que está en Cantabria, que es la campeona nacional, 5 años, a pesar de haber ido pandemia, es campeona nacional, pero lo más importante de esta vaca ha sido 2 veces campeona de Europa, no ha podido viajar a veces pues, por problemas de sanidad a Suiza, pero es una vaca que tiene 13 años. Y eso se lo explicamos a alguien y le decimos, mira, nosotros queremos que las vacas vivan más porque vamos a tener menos impacto, vamos a tener menos huella de carbono. Entonces necesitamos ser más eficientes desde el punto de vista económico y esa eficiencia se logra con un bienestar animal. Y lógicamente no debemos olvidar, siempre lo decimos, al planeta. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que transmitir a la sociedad, consumir leche de aquí, de Europa, es decir, nosotros en España tenemos que importar leche, no somos capaces de satisfacer nuestra demanda. Pero no es lo mismo, tenemos que pensar que la leche tiene que venir de nuestra Unión Europea, no de otros lugares, porque ahí ya perderíamos un poco la trazabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que ese es en Europa se está automatizando todo, debemos ser más eficientes y, lógicamente, tener el objetivo del bienestar animal con esa sostenibilidad, que eso es lo que gusta o es lo que yo creo que demanda un consumidor. De acuerdo, o sea, has traído también el tema de la automatización de tareas para hacer la vida más fácil al ganadero, con lo cual atraer también, como comentaba antes Joan, herramientas para atraer a los jóvenes para asegurar ese relevo generacional que les permita tener más tiempo disponible para atender otras tareas o para incluso su propia pues, vida personal, efectivamente. Y luego el tema de la sostenibilidad, en el que pues, todas estas tecnologías nos tienen que ayudar a, efectivamente, conseguir que seamos, desde el punto de vista medioambiental, más respetuosos y que vaya también en línea con las normativas y las estrategias que se nos van proponiendo, junto con el bienestar animal, que cierra el círculo también con la atención al individuo y que veníamos hablando de antes. Muy bien, pues acabaríamos con Lluís. Muy alineado con los compañeros, con Joan y con Alberto.
Al final, el principal problema del sector, ahora hablando de la perspectiva de Icon Pines, es el relevo generacional. Y sobre todo en el mundo de las granjas de engorde, los jóvenes de hoy, allí la tecnología, la robotización ayudará a reducir algo la mano de obra y también a tener la capacidad de controlar las granjas desde el móvil, ¿vale? Porque ya no, esto de ser esclavo de la granja hace unos años, vale, pero ahora, a día de hoy, esto ya no puede ser, ¿no? Entonces, las principales ayudas vendrán pues para atraer a jóvenes con la parte esta de los avances tecnológicos y, bueno, hacerles la vida más cómoda. Muy bien, porque por ejemplo, esta forma de tener mayor control sobre la granja a través del móvil, nos pones unos ejemplos de sobre qué sería aplicable. Eh, Sí, por supuesto. Al final en las granjas, en muchas de ellas, sobre todo hablando de engorde, lo que tenemos en varios casos es que no hay un control remoto. El granjero tiene que ir a la granja para ver qué está pasando allí, ¿no? Sí que se empezó poniendo pues, todo el tema de sondas de temperatura y humedad, CO2, amoníaco, que se podían controlar desde el móvil, ¿no? Eso fue un primer punto. Y ahora en lo que estamos es en una automatización del control de la ventilación, ¿vale? Que es lo que ya vemos en granjas de pollo, ¿no? Podemos ver, esto lo podemos ver en granjas de pollo muy extendido, pero en el engorde pues, ha costado más, ¿no? Y a esto es en lo que estamos ahora y lo que se va a estar implantando en los próximos meses. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Yo creo que han salido los principales temas que realmente importan a los ganaderos, que es pues tanto la mejora de la eficiencia y por tanto de la rentabilidad como de la calidad de vida de los mismos, ahorro de costes con la reducción de la mano de obra y hacer el sector más atractivo para ese sector joven que realmente es lo que necesitamos, ¿no? Que se interesen y que se incorporen para asegurar la actividad en el futuro y seguir sosteniendo este sector tan importante para la economía en España. Voy a pasar a la siguiente pregunta, al siguiente bloque, en el cual voy a abrir una ventana de oportunidad para sugerencias, teniendo en cuenta lo que ya se está haciendo, las iniciativas que se están llevando a cabo, pero en lo que respecta a las administraciones públicas, ¿qué medidas creéis vosotros que pueden facilitar la robotización en la ganadería española? ¿Y cuál es el papel que debemos jugar las administraciones, las distintas administraciones públicas, para favorecer este proceso? Empezamos por Alberto en esta ocasión. Bueno, es una pregunta muy interesante porque aquí estamos en un país donde hay varias 17 autonomías, entonces cada una tiene, digamos, sus políticas diferentes, ¿no? Destinadas al campo. Es decir, no es lo mismo hablar de Galicia que hablar de, no sé, de Asturias o de La Rioja. Es decir, entonces Galicia es muy importante para la producción de leche en Europa, no en España, en Europa. Entonces, pues lógicamente todo el asunto, yo creo que lo están haciendo, deben destinar ayudas para que el sector se vaya modernizando. En España, por ejemplo, en Navarra sí ha habido una reconversión ya desde hace años. En Navarra, pues digamos, las ganaderías están siendo muy modernas, ¿no? El lugar estratégico desde el punto de vista de la producción de alimentos en la península ibérica es desde luego, en mi opinión, es una parte de Aragón y Cataluña, es un lugar privilegiado. Yo siempre pongo el ejemplo de que los romanos llegaron a la península ibérica a buscar aceite, buscar recursos, ¿no? Pero nosotros somos productores de alimentos, es un lugar con riego, con los Pirineos, es un lugar con sol, donde se dan productos muy necesarios, como la alfalfa, por ejemplo, maíz en muy buenas cosechas. Bueno, entonces yo creo que esa es una ventaja comparativa muy importante para el comercio, que últimamente está muy de moda esto, entonces yo creo que son lugares donde nosotros tenemos que seguir automatizando estas tareas, modernizando, porque con esta ventaja que tenemos de producción de alimentos vamos a ser capaces de suministrar comida para el mundo, pero por supuesto, pues para que haya prosperidad, sobre todo en nuestro territorio, ¿no?
De acuerdo, o sea que por el lado de las ayudas, ¿no? A facilitar este proceso de modernización e inversiones en las explotaciones a todos los niveles posibles. Muy bien. Lluís. Lo mismo, ayudas, empujoncitos económicos que puedan ayudar a los ganaderos a invertir en estas tecnologías. Nosotros ya trabajamos para que estas tecnologías sean lo más asequibles posible, pero los empujones económicos como el kit digital, que nos ha venido muy bien, que venía de Europa, esto es lo que viene bien a los ganaderos y lo que les empuja a hacer esa pequeña inversión, aunque sean ayudas parciales, ¿eh? Bueno, ya lo hemos visto con la presentación de Paul, ¿no? La principal barrera es la económica. Bien, bien. Y aquí ya aprovecho y te pregunto también, a nivel de formación, ¿crees que el sector está preparado para recibir todos estos avances tecnológicos? Y hago extensiva también la pregunta a los demás. ¿Necesitamos más formación, más capacitación? En ese sentido también se pueden dar pasos. Y os diría que siempre viene bien, pero sí que luchamos para que las tecnologías sean lo suficientemente fáciles y entendibles y autónomas como para que no se requiera de mucha formación, ¿no? Porque si no, aún el paso sería aún más difícil, ¿no? Tengo que invertir económicamente y realizar una formación del producto. Ostras, vamos a intentar facilitarlo al máximo, para el ganadero. Vale, o sea, soluciones ya intuitivas que realmente a través de las Ujú. aplicaciones son asequibles para la mayoría de la gente. Muy bien, muchas gracias, Paul. Sí, yo de hecho quería mencionar el tema de la formación, porque sin duda las ayudas pues facilitan mucho las cosas, ¿no? Sobre todo en un sector donde los márgenes son tan bajos muchas veces y cuesta mucho. Pero la formación, un poco volviendo a esa diapositiva y que Luis también ha mencionado, había la limitación económica, pero luego también la de personal calificado, ¿no? O sea, que tenga conocimiento del potencial que tiene esta tecnología. Y ahí voy a poner un ejemplo que nos encontramos nosotros hace unos pocos años. Estábamos haciendo un proyecto de investigación con ganaderos de porcino. Bueno, contactamos con una integradora para conseguir granjas y nos trae una granja creo que era de transición, de estete, claro, lo que pasa siempre, ¿no? Te traen los mejores, porque todo el mundo quiere enseñar lo bueno, ¿no? Entonces el ganadero, les fuimos a presentarle una tecnología que se basa básicamente en análisis de sonido, sobre todo la tos, para intentar anticiparse a problemas respiratorios. Entonces el ganadero de entrada nos dijo, yo esto no lo necesito, porque me paso el día aquí y ya escucho y tal. Y al cabo de un año, lo curioso fue que fuimos a llevarnos la tecnología y Anadeu dijo, oye, mira, mejor dejarla porque al final me he dado cuenta de que se me escapaban cosas y utilizando esto, pues he mejorado mi capacidad pues, de avanzarme a posibles brotes y demás. Es un poco, para mí ejemplifica el hecho de que a veces no somos, o sea, personal técnico o ganaderos, no son conscientes de lo que pueden conseguir en algunas de estas soluciones y la formación para enseñar, para transmitir, para implementarlo correctamente, yo creo que puede aportar también, además de las ayudas. Claro, no, muy de acuerdo con esto que comentas. Este dispositivo, además, lo he conocido hace poco y realmente es como muy revolucionario. Y quizá también eso, desde las administraciones públicas, nos queda esa labor también de ayudar a la concienciación de que, aunque piensas que no lo necesitas, como tú decías antes, pero porque no conoces lo que hay y los beneficios que te va a reportar. Entonces, ahí hay todavía que hacer una labor en el sector de abre la mirada porque hay muchas opciones que realmente de primeras es un no, pero luego cuando te dan la oportunidad para probarlas, pues tienen ese beneficio. Ahí aprovecho para mencionar que nosotros desde el Ministerio, desde el Hub de Innovación de la Vega Innova, tenemos este espacio de prueba de dispositivos en el que tenemos proyectos para que estas tecnologías incipientes o que el sector todavía no conoce
pues se puedan llegar a mostrar y amplificar su efecto para todos aquellos que consideren que aplica a su modelo de negocio o que no lo consideren, pero que al final vean que sí que aplica. Así que sí, muy de acuerdo con eso. Muchas gracias. Joan. Bueno, yo voy a ser un poco más crítico. Yo a lo mejor no pediría muchas ayudas a la administración y solo pediría dotar de infraestructuras al mundo rural. O sea, lo que más nos encontramos es que la gente joven que ya acepta la tecnología, lo primero que te dice es que no hay guarderías para mis hijos, no hay colegios para mis hijos, no hay manera de ver una película cercana al pueblo. O sea, realmente yo creo que si queremos liderar un proyecto como tercer productor del mundo de carne de cerdo y somos exportadores, el sector tiene que ser muy transparente con la administración, permitir que entre en tu gemelo digital cuando él quiera, como quiera, para ver que lo hacemos bien. El tema de cumplimiento de normas, siempre digo yo, una cosa es el cumplimiento de las normas y la otra es el cumplimiento de las normas, ¿vale? O sea, no podemos decir que hacemos unas cosas, hacemos otras. Y entonces la gente joven, si el lenguaje, esto es como un padre, si yo predico que soy bueno en esto, no puedo decirle a mi hijo que luego soy un borracho, me voy de juerga por otro lado, ¿no? O sea, realmente el sector está suficientemente maduro como para exigir a la administración infraestructuras y la gente joven ir a vivir a la zona rural. Pero es que la gente joven necesita un mínimo de infraestructuras para tener un poco de vida social. O sea, yo creo que subvencionar tecnologías, yo no creo que vaya a funcionar, porque el que quiere la tecnología, hoy por la tecnología es barata, no vale mucho dinero. Lo que sí cuesta es cómo hacemos llegar esa tecnología a los sitios donde a lo mejor no hay coberturas o no hay ni siquiera posibilidad de implementarlas, ¿no? Entonces, la gente joven que quiere vivir en el mundo rural no exige esto. Yo iría a tal granja de la provincia de Teruel, pero resulta que allí no hay vida social, no tengo dónde ir o tengo que ir a un supermercado a 30 kilómetros. O sea, realmente queremos construir proyectos, pero nos damos cuenta que lo más básico no está. Entonces, eso es lo que yo pediría a la administración, que fuéramos conscientes de que si queremos tener este liderazgo de exportación, de calidad, de trazabilidad, de transparencia, debemos seguir a la administración que ponga infraestructuras, no hay otra. De acuerdo, tomo buena nota. No solo no hablas ya solo de la conectividad a Internet y de los programas de banda ancha, sino ya incluso más allá, otra serie de instalaciones, infraestructuras, pues para facilitar y atraer efectivamente que la gente joven se quede en esas zonas rurales, Sí, porque no, puede la gente desempeñar joven, su vida. gente joven no puede tener hijos, es que no puede tener conciliación familiar porque ya no tienen hijos. Entonces dices, bueno, ¿cómo llevo yo a 10 parejas a la provincia de Teruel si le estoy diciendo que no pueden tener hijos en 20 años? Entonces, ¿yo para qué voy allí? Sí, totalmente de acuerdo. Muy bien, pues bueno, así un poco a modo de resumen, vemos que se estaría en línea con la solicitud de ayudas, tanto directas para la modernización como también programas de formación y bueno, ya eh, en el amplio espectro un desarrollo del medio rural que permita toda esta actividad económica y de sostén al relevo generacional. También comentar que desde el Ministerio de Agricultura tenemos también centros de nodos demostradores que en la fase de desarrollo de estas innovaciones pues suponen también un impulso a que estas empresas, startups, puedan utilizar las instalaciones tecnológicas para impulsar y acelerar ese desarrollo de los modelos de negocio que puedan estar desarrollando. Y la Vega Innova también tenemos este tipo de proyectos, así como aceleración de programas de mentorización y aceleración de startups. Y por último, creo que también ha salido el tema del marco regulatorio, en el que bueno, pues el Ministerio siempre apoya esta labor de la mejor manera posible. Vamos a terminar con la última pregunta. Veo que no están surgiendo demasiadas preguntas en el chat, básicamente ninguna, así que os voy a lanzar la última pregunta, que es más pues, a modo de una reflexión sobre cuál creéis que es el futuro de la robotización en la ganadería en nuestro país. Empezamos por Paul. Bueno, esta es la difícil. Pues yo soy optimista.
Yo creo que vamos en buen camino, por buen camino en avanzar a una mayor implementación, eh, porque, bueno, básicamente porque hay esta presión de que si no lo utilizas, de alguna forma te quedas fuera. Es decir, la actualidad te va forzando o te empuja a que lo utilices porque es una... Es decir, si no, sin ello va a ser difícil sobrevivir de caras a un futuro, ¿no? Y también soy optimista porque creo, o al menos mi percepción es que tanto el sector privado, es decir, el sector productivo, como la administración, ven esa necesidad de que hay que fomentar y que este es el camino, que no es solo, no es el único camino, es decir, esto tiene que también ir ligado a otras medidas, ¿no? Que estaba comentando Joan, para ayudar al sector rural y en especial al ganadero. Pero bueno, que esta también, la digitalización, es imprescindible para mantenerse, ¿no? Así que mensaje general es de optimismo. Muy bien, muchas gracias. Luis. A mí también me parece que debemos ser optimistas y sobre todo si queremos seguir siendo un referente en producción animal, invertir en tecnología. Y yo creo que todo el tema, me voy a mojar un poco más, todo el tema de los robots humanoides, que están bajando mucho el precio en los últimos años y en el mobile hemos visto 50.000, han salido fotos por todas partes, puede que sea una cosa que venga al sector mm, tarde o temprano, ¿vale? Porque al final las infraestructuras las tenemos ya construidas y a nivel de granja y montar robótica dentro de la granja no es barato, pero en cambio si metemos robots dentro y se adaptan al entorno, pues bueno, puede ser un futuro, ¿no? Bien, este es un tema interesante también, bueno, pues efectivamente los robots vienen a ayudar, hay que centrar a la persona en la mejora y pueden aportar mucho, pero bueno, pues es un tema que veremos mucho desarrollo en los próximos años y le seguiremos mucho la pista. Alberto. Bueno, yo creo que todo se va a robotizar, nos guste o no. De hecho, yo creo que nosotros en el campo de la producción láctea estamos bastante avanzados. Ahora ya estamos utilizando la inteligencia artificial. Hay nuevos desarrollos que, bueno, están saliendo el año que viene. Este año vamos a sacar un nuevo desarrollo que ya son cámaras que supervisan como un ojo, en este caso los animales, y toman decisiones de acuerdo a lo que ven. Es decir, en este caso, pues por ejemplo, una zona de partos, donde la vaca analiza si la vaca está en parto, si le cuesta parir, avisa al ganadero, si una máquina cercana se acerca, la para, es decir, toma decisiones autónomas, todo eso ya se está implementando. Los software dan consejos, advertencias, no son software que solamente se limitan a dar datos históricos, sino que están ya extrayendo conclusiones. Esto al final pues es una forma de ser más eficiente, lógicamente. El mundo nos está obligando a ser eficientes, sostenibles, por supuesto. Y bueno, yo creo que lo que nos falta al final es el reconocimiento, es decir, la gente en la sociedad quizás no sabe lo que en este caso hacen los ganaderos, es decir, cuando estaba la pandemia todo el mundo se preocupó ahora de los alimentos, quién produce la comida para el mundo, etcétera, ¿no? Y el mundo sigue aumentando de población, cada vez hay más población. Entonces, cada vez es más importante producir alimentos, pero también el entorno rural, es decir, en el norte de España, que se está inundando de turismo, todo el mundo viene, pero alguien tiene que mantener todo ese entorno rural tan importante, tiene que coexistir con todo eso. Entonces, es muy importante contarle a la gente que el producto, lo que está, la leche que está tomando, el queso que come, el yogur, se debe valorar más a veces, no le damos la importancia. Vamos a veces si escogemos lo más barato o escogemos. Y en este caso yo creo que hay algo más detrás de eso, es decir, una función no solo de producir alimentos, sino una función de mantener un entorno rural muy importante, ¿sabes? Claro, claro, eso es uno de los objetivos principales, ¿no? Mantener todo el entorno rural porque es la base
de la sociedad. Sin alimentos, pues poco podemos desarrollar en los demás ámbitos y cuando ocupa una parte tan importante del territorio de nuestro país. Claro, mira, Eh, Galicia, como yo digo, calidades siempre, ¿no? Pero si tú no te puedes imaginar Galicia sin vacas, ¿sabes? O sea, es que no sería Galicia, no sería, sería Galicia. sería otra cosa, ¿vale? Entonces Pero es una parte muy importante del paisaje, ¿sabes? Y de la producción, lógicamente de la riqueza, del PIB de Galicia, ¿no? de la cultura también, claro. Muy bien, muchas gracias. O sea que también futuro optimista de vamos hacia la robotización. ¿Y Joan? Bueno, yo creo que si aceptamos que estamos en la cuarta revolución industrial, que es la digitalización, está claro que lo hemos visto en las anteriores revoluciones industriales, estructuras que había muy importantes desaparecen, aparecen nuevas, posiblemente lo tenga más fácil el que entra nuevo cuando no tiene posibilidad de cambiar, pero sí que hemos visto que en el caso nuestro la robotización, y voy a poner un ejemplo, en piaras, por ejemplo, de 300 madres o de 200 madres, el simple hecho que la cerda número 3127 coma cada día a las 12 del mediodía y le das un rango de más o menos una hora arriba o abajo, cuando algún día come en la posición menor a esa hora de arriba o abajo, te está alertando de algo, algo le va a pasar en los próximos días. Esto, claro, en una granja normal no lo puedes saber. O sea, vemos claramente que ha venido para quedarse y yo creo que aquí está un poco cómo ponemos prioridades a tanta tecnología. ¿Cuál de ellas son susceptibles de ser aplicadas? Si yo trabajo a tiempo real, nosotros ya hemos conseguido trabajar con 9 segundos de diferencia del tiempo real, eso es mucho, pero claro, hay mucha gente que todavía sigue trabajando al acabar el día, al acabar la semana, al acabar el mes, ¿no? Entonces, si queremos tener una filosofía One Health, queremos tener un tema libre de antibióticos, queremos tener un libro de tema de medio ambiente, queremos tener un tema de bienestar animal, o está perfectamente sincronizado todas las piezas que hemos dicho antes y de allí tiene que venir un súper experto multidisciplinar en decirte, mira, esta cerda va a empezar a cojear dentro de 2 días, este animal está dejando de comer, este animal está saliendo en celo, este otro se está comportando de forma diferente. Claro, la ventaja del porcino es que en el mundo de la reproducción el que no es rentable lo puedes enviar a embutidos. Esa es la gran ventaja que tenemos. Entonces, aprovechemos cuándo debemos eliminar un animal a matadero, pero ya incluso teniendo en cuenta toda su descendencia, porque yo puedo tener un animal desde el punto de vista productivo de producir 35 lechones, pero no son buenos, no son viables, no son vigorosos. Y en cambio, desde el punto de vista de parámetros reproductivos, o sea, de prolificidad es buenísimo. Y yo creo que todo esto está llevando a que la gente joven se entusiasme y lo más importante, que las universidades, centros de investigación, ven que su investigación tiene sentido. Porque muchas veces veíamos que la gente investiga y dónde puedo implementar esta tecnología o este conocimiento. Ya estamos intentando que toda la gente que realmente tiene cursos posgrado, máster, doctorados, pueda hacer su diseño y luego ser aplicado. Entonces, todo eso correlacionarlo muy bien en la toma de decisiones. La inteligencia artificial, yo creo que si no la entrenamos, yo siempre digo a todos los que trabajan con nosotros, puede ser como un tonto motivado en la empresa, porque realmente si no está bien entrenada o la entrenas de forma diferente, te hará ver cosas que tú te crees que son, pero te están engañando en la recogida de datos, ¿no? O sea, yo creo que la inteligencia artificial es el futuro, pero hay que entrenarla muy bien, muy bien, muy bien. Y entrenarla es difícil, ¿eh? No, en el porcino, en animal vivo, es muy diferente a lo que sería el sacrificio. Una vez sacrificado el animal, es mucho más fácil implementar tecnología en una sala de despiece o en un matadero. Pero en animal vivo, la variabilidad genética, de un momento, no hay nadie que haya conseguido tener 14, 16 o 20 lechones iguales el día cero. Yo creo que esto ha venido para quedarse y hay gente que todavía no lo ve y, como he dicho al principio, pasarán de la tercera revolución a la quinta sin haber probado la cuarta. De acuerdo, muy bien, sí. Empezó en 2016, la revolución, la cuarta puntuación empezó en el 2016. Y llevamos 2016, o sea, llevamos ya casi 10 años, ¿no? Ya y esto gente que cada todavía vez. ni se ha atrevido a probarla. Bueno, muy bien. Pues muchas gracias. Creo que queda claro que esto tiene futuro y que vamos a oír hablar de robotización y el siguiente paso, como comentas tú, Joan, de inteligencia artificial y toma de decisiones mucho en el futuro, porque pues pasa por ahí para cumplir todos estos retos que nos queremos poner de mejora de la sostenibilidad y del relevo y la continuidad de las producciones. Me comentan que el chat, Fran, no sé si está inhabilitado para preguntas o simplemente no hay preguntas, cosa que me extraña porque ha sido muy interesante todo lo que han dicho nuestros ponentes.
Hola, Fran, ¿estás Cristina, por ahí? está habilitado para preguntas para que puedan participar, puesto que yo he, digamos, compartido la zona donde pueden consultar los estudios del observatorio en la web del ministerio. Ah, vale. Pues nada. Entonces no hay preguntas. Ha quedado todo muy claro. Muchas gracias, Fran. Y nada, pues hemos consumido casi todo el tiempo que teníamos para el webinario. Así que nada, yo simplemente quería agradecer de nuevo a la... ¿Están apareciendo las preguntas? Ahora aparece, sí. Sí, parece ser que sí estaba inhabilitado y ahora apareció alguna. Vale, pues aprovechamos estos minutillos que quedan antes de la 1:30, si queréis, porque os dirigen una pregunta a Lluís Castarlenas y a Juan San Martín, por lo que han nombrado, pero en general para todos. Se ha hablado mucho de la fase de madres, la fase 1, pero ¿qué retos tecnológicos veis que presenta la automatización de la ventilación en esa fase 2 de engorde? No sé si quieres empezar tú, Lluís. Eh, el- Uno de los retos con los que nosotros mismos nos encontramos es que, pero como las granjas ya están hechas, si queremos automatizar la ventilación, nos tenemos que adaptar a pues, los fabricantes que hayan hecho esas granjas, ¿no? Entonces, toda esta variabilidad de distintos sistemas que hay, pues es un reto para nosotros. Bueno, Muy bien, no sé si quieres comentar algo, Joan, sí. sí, para nosotros la fase 2 y la fase 3, una vez que está implementada lo que decimos la masa de pizza que está funcionando correctamente, que es la fase 1, debemos seguir estudiando el comportamiento, tanto temperatura como ambiente, como humedad, en la fase 2 y 3. Entonces nos damos cuenta que la fase 2 y la fase 3, como bien decía también Luis, están a años luz de ser tecnológicas, ¿no? Entonces, pasamos de una paridera, imaginemos, donde tienes la temperatura crítica del lechón, dependiendo el día de nacimiento, a 38 grados en la placa, 36, 34, 32, y de repente trabajamos la temperatura ambiente a 28 grados en el destete, ¿vale? Entonces, cometemos graves errores porque la temperatura crítica del lechón, precisamente el día 28, son 32 grados, pero no hay nadie que pueda tener la sala a 32 grados, ¿no? En todo caso, la sensación de confort en lo que sería el suelo. Pero luego está la corriente de aire, luego está la humedad, luego está la cantidad de gases que medimos y que realmente dices, ¿por qué varía tanto de la día a la noche? Porque, como bien dice Luis, a veces llega el granjero y decide ventilar cuando llega él, levanta las ventanas y automáticamente descongestiona todo lo que hay dentro, porque claro, han estado 12 horas dentro de la sala, prácticamente a unas temperaturas, a unas humedades o con unos gases muy nocivos que luego perjudican al desarrollo de posibles patologías. O sea, realmente la fase 2 es la consecuencia de la fase, de haber hecho trabajo bien en la fase 1. Entonces, si tenemos muy claro qué comportamientos tiene que tener el animal, un animal adulto, una cerda, con respecto a un lechón en la maternidad, seguirlo en el destete, seguirlo en el cebo y sobre todo, creemos nosotros que te dice mucho el comportamiento individual, grupos grandes, grupos pequeños, eficiencia alimentaria individual, pesos, todo eso si lo vas controlando te das cuenta que la temperatura y la humedad y los gases que más te interesen medir son claves para eliminar medicamentos, expresiones de patología, expresiones de comportamiento, que si canibalismo, que si mordeduras de colas, que si el tamaño es grande, que si es pequeño. Y creemos que la tecnología nos está llevando a cuestionarnos que a lo mejor el modelo que tenemos implementado, como decía Luis ahora, no nos sirve. Claro, el problema es cambiar ese modelo. ¿Cómo cambio yo 200.000, 500.000, 1 millón de plazas de engorde si lo tengo todo construido en la antigua usanza? O sea, por mucho que el que te ha vendido la ventilación te quiera ventilar una nave o una granja de 7.000 cerdos de engorde construida hace 20 o 30 años, lo tiene muy difícil para llegar a optimizar el ambiente a la altura del cerdo, que a lo mejor es 20, 30, 40, 50 centímetros de altura. Y tú estás tomando las sensaciones a 1,5 o 2, ¿no? O sea, todo eso yo creo que lo estamos estudiando y estamos viendo que el modelo de fase 2 y 3 ha venido para cambiar. Así como en MADE ya vemos que la jaula desaparece, en el destete y cebo desaparecen muchas cosas que todavía no las podemos decir, pero que vemos claramente que el modelo actual es obsoleto para aplicar esos controles. Y si pones vallas de 1,5 metros de hormigón, no vas a tener la sensación de ponerte en la situación de un cerdo con 20, 30, 40 centímetros de altura, ¿no? Entonces, creemos que hay mucho por hacer,
pero hay que hacer, creo, fase a fase. Fase 1 madres, fase 2, fase 3. Y solo la política nuestra. Muy bien, muchas gracias, Joan. Veo otra pregunta sobre, quizás sí, lo que hemos tratado menos. ¿Qué se puede hacer en vacuno extensivo con estas tecnologías? No sé si alguno os animáis a responder. Bueno, nosotros en vacuno extensivo en la península ibérica pues no hay mucho, pero bueno, en Europa, en Irlanda hay vacuno extensivo, Australia, Argentina, entonces es lo mismo, es decir, al final es la aplicación de una tecnología, en este caso para ordeñar las vacas, donde las vacas están en pastoreo y ellas acuden solas, vienen solas a ordeñarse, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar geográfico de la tierra donde te encuentres, pues si vamos a Irlanda, a la República de Irlanda, pues la mayoría de las vacas están en pastoreo. Su leche es destinada prácticamente a leche en polvo para exportación. Si vas a Argentina, también mucho de Argentina hay mucho pastoreo. Entonces, pues dependiendo de donde te encuentres, pues se utiliza, digamos, un extensivo y la tecnología aplicada al extensivo, ¿eh? Pero es un uso, digamos, de la misma tecnología dependiendo un poco de la latitud donde te encuentres. Muy bien, sí. Bueno, estaría luego el tema en pastoreo extensivo los collares, ¿no? Los collares con los cercados virtuales que nos permiten ese control de los animales con GPS, su localización. Todas las vacas llevan collares, ¿eh? Todas. Bueno, ya, bueno, pero respecto al pastor que no tiene por qué estar siempre controlando en el ovino, a lo mejor en el caprino, que bueno, pues no puedes estar en las localizaciones donde están las cabras siempre, pues es una pues, de las pocas cosas, ¿no? Que igual Y si, es aplicable. si puedo intervenir en este punto, porque en vacuno de carne, por ejemplo, que los collares que llevan básicamente pueden ser de GPS, ¿no? O en otras especies, además del tema del vallado virtual, que sirve para tener un mejor control de los animales, también, y esto combinándolo con algunas de las preguntas que aparecen en el chat, también existe la posibilidad de utilizar la teledetección de los animales utilizando GPS con una mejor gestión de los pastos, ¿no? Hay algunos países, por ejemplo en Nueva Zelanda, donde utilizan grandes extensiones de terreno, donde se utiliza imagen por satélite para conocer la calidad de los pastos en combinación con esta gestión de la posición de los animales, ¿no? Para buscar siempre la mayor eficiencia. Todo esto se está implementando ya. Es verdad que en nuestro país yo creo que esto es todavía limitado, pero yo creo que no sería de extrañar que en pocos años lo tuviéramos aquí. Por si puede aportar, Cristina, yo conozco un compañero de sector que se llama Carlos Callejero, que tiene una empresa de GPS para vacuno y básicamente es para el cercado y el control del bienestar animal en vacuno. Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta en el chat sobre si hay estudios sobre cómo afecta la ganadería de precisión a la calidad nutritiva de los alimentos producidos. ¿Aquí os lanzáis alguno a decir algo? Yo lo veo claro, ¿eh? Yo veo clarísimo que la alimentación de precisión hemos llegado ya a poder demostrar que todo lo que no hagas en la cerda gestante antes del parto puede mejorar o puede perjudicar el valor nutritivo de ese alimento. Es decir, en toda la parte de embriogénesis, en toda la parte de crecimiento fetal, todo lo que sería ese concepto de expresión genética en la gestación de la madre permite dar una mayor seguridad a lo que van a hacer, hasta tal punto que cumples con esa expresión genética casi de máximos, elimina los antibióticos, porque esto es lo que pasa. Nosotros en el año 2016 detectamos que las cerdas tenían un incremento muy grande de animales inmaduros al nacimiento, y que los animales los salvábamos, y al salvarlos te obliga a medicar más. Bueno, desde que desaparece este síndrome de inmadurez al nacimiento, logras que menos animales tengas que pincharlos, pero ya sabes que cerdas son las que generan más animales inmaduros. Y se ha podido controlar precisamente con aquellos micronutrientes de mucha gente que había hecho investigación muy, muy selectiva para 10, 15, 20 días de la gestación, poderlos aplicar precisamente para eso, para poder tener, por ejemplo, una buena calidad de embrión, para tener una calidad de ovulación, para tener mejor capacidad de irrigación placentaria. O sea, todo eso, si no lo haces en la gestación de la madre, una vez que te nace un lechón, como puede pasar en humana, un niño inmaduro, es una carrera de obstáculos. O sea, resolver el problema de inmadurez en la gestación es clave.
Y eso yo creo que nos ha dado pie a que la genética pueda expresarse de forma diferente y tener mejor seguridad y calidad alimentaria, porque al final los investigadores de genética han hecho un producto que realmente es un Ferrari. El problema está en que no le damos el entorno para que lo exprese. Y eso yo creo que para los que estamos a nivel de campo nos hemos dado cuenta que el Ferrari existe, el piloto existe, pero lo que no existe es la instalación ni el medio de dar esa precisión para implementarlo. Y por eso os decía antes que es la clave el poder implementar y dejar de hablar ya de bienestar animal, porque ya lo tenemos superado, para hablar de que todo el conocimiento investigado, hoy por hoy, es susceptible de ser expresado en genética. Y para mí es clave, ¿eh? O sea, la calidad, la seguridad alimentaria, el libre de antibióticos, no puede ser que empecemos a quitar los antibióticos a los 20 o 30 kilos. Hemos de quitarlo mucho antes, hemos de evitar las diarreas de primeras horas de vida, hemos de evitar el problema de transmisión horizontal de enfermedades de animales mal encalostrados, con bien encalostrados, o mejor colonizados o menos colonizados. Y cada laboratorio que vende su vacuna tiene su historia que ofrecer. Pero si no hacemos animales que puedan responder inmunitariamente hablando, ocurre como está ocurriendo ahora, fallan todas las vacunas. ¿Por qué fallan? Porque el animal está en un proceso totalmente inflamatorio, continuo, crónico y es imposible responder a nada. O sea, yo creo que tenemos mucho que hacer en el modelo de producción. Ahí hay mucho que hacer. Y por eso creemos que hay granjas que se cerrarán. Nosotros cuando vamos a la playa Cambril vemos claramente que la avicultura en Tarragona hay muchos edificios vacíos y eran pioneros hace 20 o 30 años. O sea, realmente la instalación tiene mucho que decir para que todo el conocimiento se pueda ser expresado. Si queremos cumplir con lo que nos manda la legislación de impacto medioambiental, libre de antibióticos, bienestar animal, gente joven, o sea, la instalación cuenta mucho para hacerlo y por eso creo que hay instalaciones que se quedan obsoletas para implementar tanto conocimiento. De acuerdo, muchas gracias. Fran, no sé cómo vamos de tiempo, si podemos seguir con las preguntas, porque han surgido muchas en el chat. Vamos pasado 5 minutos, pero si preferís contestar todas las preguntas, se puede realizar. Vale, pues ¿os va bien si seguimos con las preguntas? ¿Sí? Vale. Pues tenemos otra en relación a la ganadería extensiva, pero bueno, creo que esta ya más o menos hemos contestado alguna cosa. Luego tenemos una de Iván con respecto a las ayudas de subvenciones destinadas a la robotización, si están sometidas a minimis agrícolas o hay un minimis ganadero, porque el minimi agrícola lo acaban de subir a 50.000 euros en diciembre, en un máximo de 3 años, y así es imposible acogerse a las subvenciones. Bueno, esto entiendo que estás hablando de las ayudas del kit digital del Ministerio de Transformación Digital. Y es verdad que están sometidas a minimis y han subido el umbral en la reciente revisión. No te puedo contestar ahora mismo si es el mismo que el agrícola, que el ganadero, pero bueno, si quieres, puedes dirigir esta pregunta al correo de la Subdirección General, sgid@mapa.es, y te contestamos. En cuanto a la robotización, se está haciendo algunas innovaciones para controlar que el sufrimiento del animal sea el mínimo posible. ¿Tenéis alguna opinión respecto a esto? Si queréis, puedo intentar responder. De hecho, como decía antes, una de las ventajas del uso de la tecnología o la ganadería de precisión es precisamente mejorar el bienestar animal. Y hay muchos proyectos que intentan buscar la disminución del sufrimiento de los animales, basándonos en la información que nos dan de su adaptación al ambiente, ¿no? En este sentido, hay proyectos internacionales, también nacionales, en los que nosotros participamos en alguno de ellos y que quizás algún día podrían realmente utilizarse. Yo creo que hoy en día ya son una herramienta que pueden utilizar los ganaderos para conocer el bienestar de los animales, ¿no? Cuando, por ejemplo, el controlar el estrés térmico dentro de las granjas, con ese control, digamos, remoto. Es decir, yo creo que hay múltiples ejemplos y no tardaremos en ver aplicaciones que utilicen esa información para informar a consumidores, a ganaderos o quien la necesite, ¿no? Vale, yo, Cristina, puedo añadir una cosa interesante, si queréis. En el tema Claro.
el sufrimiento, por ejemplo, en el tema del parto, como decía Paul, nosotros en cerdas hemos visto que al trabajar en animal suelto, la fase que teníamos un pelín olvidada era el momento del parto, ¿no? O sea, pasa la cerda de estar prácticamente 108 días o 110 días libre con sus hermanas, sin entender lo que es una jaula, y de repente la cerramos 4, 5, 6 días antes del parto, ¿vale? Y aunque tengamos partos que cumplan la normativa, se cerraba la cerda porque así te daba más control a la hora de parir. Cuando hemos visto que el animal tiene que poder expresar la capacidad de hacer nido. O sea, realmente, si tú tienes una paridera libre, no encierres la cerda. O sea, hemos visto que eso es muy importante, aunque hay estudios que dicen que chafan más lechones, menos lechones, pero el sufrimiento de la cerda en el parto lo estamos corrigiendo en los 4, 5, 6 días antes del parto, que se producen muchos cambios hormonales y mucho comportamiento diferente. Y si la cerda ha estado, por ejemplo, toda su vida confinada en boxe, si tú la sueltas antes del parto, la cerda hace el nido y el cambio hormonal se produce de forma satisfactoria. Las dilataciones son muy buenas, las contracciones son muy buenas y estamos viendo que es un parto más feliz. Lo que estamos estudiando es equipararnos un poco a la misma mortalidad que se tiene con los animales que luego mueren aplastados, pero sí que conseguimos menos nacidos muertos, que eso es muy importante. O sea, realmente el comportamiento animal antes del parto no podemos seguir pensando que lo cierro porque yo soy el que manda en la granja, cierro la cerda 4 días antes, no le permito hacer el cambio hormonal, no le permito expresar el comportamiento, no le permito hacer el nido, no dilato, tengo que pincharla con oxitocina, con dilatadores, y ahí es donde empieza ese error que tenemos de planificaciones de parto, que si lo programo, que si no lo programo, que si le pongo oxitocina, que si le pongo un dilatador, y eso generalmente la cerda de forma natural lo hace ella, con lo cual el dolor del parto desaparece. No tienes que meter la mano, no tienes que hacer atenciones al parto y llegas a controlar una subida de leche mucho más inteligente, que lo hace ella por su propio pie, que si lo quiero hacer yo desde el punto de vista de aplicar a un galactógeno, donde realmente el galactógeno la función que tiene es vaciar la ubre, pero no fabricar leche, ¿no? Qué interesante, Joan, sí, la verdad, muy, muy interesante. Quería aportar, en nuestro caso, nosotros en los robots de ordeño en las granjas de leche, pues hay diferentes sistemas para manejar las vacas en intensivo. Y nosotros solo usamos tráfico libre, que para los que no lo sepan, se permite a la vaca siempre acostarse, comer, ir a beber agua o ir al ordeño las 24 horas del día por su libre voluntad, que la vaca exprese su biorritmo natural. Nosotros intentamos no molestar a la vaca, es un animal de rebaño, que viva sola. Siempre hablamos y decimos que ojalá todos los días fueran domingos, porque los domingos es el día que menos gente hay en la granja. Entonces, ese es el único principio que nosotros aplicamos en la instalación de todos nuestros robots, lo cual no significa que no haya otros, pero creemos que no son acertados o no aportan el mismo bienestar, ni la misma prosperidad, ni la sostenibilidad que se sustenta con este sistema de tráfico libre, ¿no? Entonces, lo que dije al principio, la vaca es la protagonista, es la clave, nuestra trabajadora. Entonces, pues da la casualidad que es que tenemos que hacerlo mejor para que esté bien, para obtener más producción de leche, para que viva más, para ser más longevos, más longevas, para ser más sostenibles, para que, como nosotros decimos, que todos ganen, que nadie pierda. Entonces, ese es el... Hay diferentes sistemas de manejos de las vacas y ahí es donde estamos en la pelea. Nosotros ahora mismo creemos que en el mercado no hay una cuestión de qué robot o qué marca de robot utilizo, sino qué sistema aplico para el manejo de las vacas. Muy interesante también, una ganadería cada vez más inteligente en este sentido. Pasamos a la siguiente pregunta de Juan José Núñez en relación a la presentación de Paul en la estratificación de las granjas de vacuno de leche con dispositivos de precisión. ¿Se sabe qué tipos de dispositivos son? Y en este caso nosotros identificamos cualquier tipo, es decir, solo que tuvieran uno ya se consideraba que formaban parte de este grupo. Y aquí cabe decir que en la gran mayoría de sensores son acelerómetros, es decir, collares o podómetros y también robots de ordeño. Entonces, ahí sacamos otro grupo que eran los que utilizaban software de gestión, pero este era otro grupo distinto y que no quedaba incluido en este principal. Muy bien.
¿Se podría comentar algo sobre el estado de desarrollo de los cercados virtuales en manejos extensivos? Bueno, este también hemos comentado ya algo, le damos por respondido. Buenos días, enhorabuena. Dado que el ganadero, además de productor de alimentos, se ha convertido en un productor de datos, ¿qué medidas se tendrán que poner en marcha para garantizar que haya una distribución justa del valor de esos datos para el ganadero de acuerdo con la Ley de Datos del Reglamento 2023-2854? Esta es una pregunta muy avanzada que no sé si alguno puede contestar. Yo no me siento capaz. No, les emplazamos a dirigirla también al correo de la subdirección, por favor. Muchas gracias. Yo trasladaría la necesidad de contar todos estos progresos. Creo que los jóvenes necesitan todos estos avances para entender que el sector es muy atractivo. Eso es así. Felicidades. Eloísa Fernández nos dice, es decir, algunas técnicas son mejores que sean robotizadas para el menor sufrimiento del animal y otras no tanto. Está enlazada con la pregunta de antes. Creo que, no sé si queréis aportar algo más o ya se ha dado una respuesta Bueno, bastante en nuestro caso, por ejemplo, los desarrollos en el robot de alimentación no es un robot, es un robot que tiene en cuenta el comportamiento natural de los animales. Es decir, se ha desarrollado un robot que da de comer a las vacas cuando a ellas les apetece comer, no cuando nosotros decimos que tienen que comer. Entonces, lo que yo les digo siempre, bueno, pues tenemos un robot, ¿cuánto va a dar de comer a las vacas hoy? ¿Lo sabes? No, depende de lo que ellas coman. Si les apetece comer más, comerán más, o si les apetece comer menos, comerán menos. Por ejemplo, en los meses de julio, agosto, en Lleida hace mucho calor, pues las vacas comen menos durante el día, les apetece más comer por la noche. Entonces, pues los robots les da de comer más por la noche cuando ellas quieren comer. Es decir, se está teniendo en cuenta un poco eso, el comportamiento natural, porque es al final una máquina autónoma. Se trata de que sea un robot, que él decida lo que tienen que comer las vacas de acuerdo a lo que las vacas expresen. Entonces no es solamente automatizar una tarea, que es decir, lo hace esta máquina, pero no, la máquina es autónoma para tomar las decisiones de acuerdo al comportamiento natural de los animales. Eso es lo que nosotros estamos cada vez más trabajando, ¿no? Es decir, sacando el máximo partido a la expresión natural en este caso de las vacas de leche, ¿sabes? Estoy de acuerdo con Alberto. A nosotros nos pasa igual. Las cerdas comen cuando ellas quieren comer y hemos visto una cosa muy importante. Suelen tener mayor necesidad por ir a comer hacia el atardecer, anochecer, como le pasa al jabalí. O sea, realmente el comportamiento salvaje del cerdo es este. Hemos eliminado ya que la cerda coma cuando entra el ganadero en la granja. Eso yo creo que es un error. O sea, no podemos permitir que 3.000 madres coman cuando el ganadero dice que tienen que comer. Cada cerda, prácticamente, como hemos dicho antes, tiene un orden establecido. Eso es fundamental para predecir qué le va a pasar a ese animal. Y yo creo que lo importante es el comportamiento del grupo y lo que sería el respeto hacia las más adultas. O sea, se comporta de forma diferente una nulípara primípara de una multípara, y esto lo hemos de aprender. O sea, realmente en el comportamiento animal nos está diciendo cantidad de cosas que están pasando en el ciclo 1, en el ciclo 2, en el ciclo 3, y ya no te digo en el tema del peso. Las cerdas crecen hasta el tercer ciclo. Hasta ahora casi no lo sabíamos. O sea, realmente, ¿por qué voy a dar necesidades nutricionales a una cerda igual el primer parto que el segundo que el tercero? Desaparece el síndrome del segundo parto. O sea, realmente yo creo que viendo el comportamiento podemos tomar decisiones que hasta ahora eran impensables, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo que vacuno de leche va mucho más adelantado que nosotros, pero en fase 1 de madres creo que se están dando pasos de gigante para poder establecer en qué momento tengo que decidir la eliminación de una cerda matadero, o bien porque no es productiva, o bien porque su comportamiento no es el adecuado, o bien porque me aporta más patógenos que otras. En fin, yo creo que estamos en un mundo que realmente es muy apasionante porque los jóvenes ven que ahí pueden establecer líneas de trabajo, hipótesis muy buenas. Muy bien. Nos pregunta Juan José Núñez también algo relacionado a la diferenciación de la automatización de algunas tareas y la robotización propiamente dicha. Si se puede entender cómo realizar un enlace de labores complejas. Y te pregunta Alberto que en qué porcentaje de granjas en España puede tener robotizado el ordeño
En países de nuestro entorno con problemática similar, ¿qué porcentajes conoces? Y en relación a la alimentación robotizada, porcentajes de implementación de estas tecnologías. Bueno, en el mercado en el que estamos nosotros en España, que no estamos en toda España, estamos, lo que decía antes, en toda la cornisa cantábrica, Castilla, Aragón y Cataluña, ¿no? Que es el lugar donde más o menos están las vacas. También hay algo de vacas en Andalucía, pero no estamos ahí presentes. Todavía hay mucho por hacer. En Galicia es el lugar donde menos robotización en porcentaje relativo hay. También es el lugar donde más granjas hay, es evidente, ¿no? En Navarra es una comunidad muy robotizada. Cataluña es donde los primeros robots de ordeño de la península se instalaron en Cataluña, hace 24 o 25 años, los primeros, y aún siguen con esos robots. Es decir, entonces, os voy a decir algo, yo siempre lo digo, alguien piensa en la Unión Europea, dice, dime dos países los más potentes de la Unión Europea, y alguien siempre dice Alemania y Francia, y yo digo, y en leche también, y en robots también, también, son los mayores compradores de robots de ordeño de la Unión Europea, Alemania y Francia. Ayer hemos cumplido nosotros, Francia, España y Portugal, en nuestra marca, el robot número 10.000. Y aproximadamente entre España, Francia y Portugal tenemos unos 15.500 robots de todas las marcas. Ayer se instaló el robot número 10.000 entre España, Francia y Portugal. Entonces, lo que sí está claro es que en los próximos años se va a robotizar todo. Todo porque no tenemos mano de obra, además, no hay mano de obra. Y la eficiencia cada vez se necesita ser más eficiente. Tenemos un problema de agua también, lo sabemos, aunque estos últimos 2 años hemos mejorado, pero el agua es un gran problema. Y las exigencias de los mercados, ¿no? de la trazabilidad de nuestro producto. O sea, a alguien le explicas lo que es la leche, cómo sale y cómo están esas vacas, y esa vaca hace lo que le dé la gana, no toca, la leche no es tocada con las manos, se refrigera instantáneamente. Una vaca tiene más requisitos y más supervisiones de salud que un humano. O sea, es que 2 veces al año les están pinchando, se están analizando. También creo que aquí en el norte de España tenemos un problema que yo creo que solucionar, que es, tiene que sobrevivir todos los sectores, pero tenemos un problema grande con los animales salvajes, jabalís, lobo, etcétera. Entonces esto se ha disparado. No había ocurrido antes, pero yo creo que eso hay que controlarlo. Tenemos que empezar a sobrevivir todos los sectores porque nos están perjudicando. Es decir, muchas enfermedades vienen de los animales salvajes, ¿no? Entonces debemos seguir conservando este patrimonio que tenemos, o sea, porque es que no podemos permitir que comprarle a otros países algo que no hemos producido siempre, que son alimentos. Y España es un productor de alimentos, no lo olvidemos, ¿no? Sí, totalmente. Pasamos a la siguiente. Ignacio García te manda un saludo especial a ti, Paul, y te hace una pregunta sobre cuál es tu opinión de la adaptación de la ganadería de precisión, especialmente el uso de collares GPS y acelerómetros en combinación con la teledetección. Bueno, esto lo has comentado antes, me parece, ¿no? Esta es la que ya has respondido antes. En su opinión, sería una oportunidad para precertificación de créditos de carbono similar combinado con estos sensores, con el machine learning y la inteligencia artificial. Muy bien. El resto creo que son matizaciones sobre las respuestas. Y también otra vez el desarrollo y la implementación del vallado virtual en vacuno extensivo. Nos preguntan si se utilizan anestesias en los partos. Se escapa un poco de la temática, pero bueno, tiene Sí, no sé, es fácil verdad. respuesta, ¿eh? Anestesia no, hay algunos ganaderos que utilizan analgesia posterior al parto, pero bueno, esto quizás Joan o Luis saben más. Yo creo que en porcino hay una tendencia clara a eliminar todo este tipo de aplicaciones. Yo creo que, sobre todo, la gente que quiere ser transparente con su marca de carne es el que manda, la carne es la que manda respecto a la fase de producción, y están intentando incluso eliminar todo el entorno, en el caso del parto, de hormonas y el resto de productos
que pudieran ser utilizados por animalistas o tal como línea para decir que estamos trabajando con hormonas, ¿no? Al final el comportamiento es lo que está marcando el tema, la alimentación y la instalación como punto de partida para poder prescindir de ciertas cosas que antes dábamos por hecho que si no sincronizabas una cerda, la cerda no paría bien, ¿no? Ahora es al revés. Yo creo que ahora el comportamiento animal está dando sus frutos y nosotros tenemos que intentar mejorar esa producción, ese momento también tan clave de 8 o 10 horas para encalostrar bien los animales y que la cerda no esté nerviosa, porque una cerda que está nerviosa y con estrés, podéis imaginar que ante las camadas que tenemos de 15 a 20 lechones nacidos totales, ahí hay mucho trabajo a hacer para la supervivencia primeras 72 horas de vida y para lo que luego supone, como decíais, para el tema del engorde, tener un buen retorno económico. Pero si realmente ya de nacimiento a destete se nos van 6 cerdos o 7, ese es posiblemente un peaje muy alto que tenemos que pagar para hacer lechones eficientes en cebo, ¿no? Muy bien, muchas gracias por tu respuesta, Joan. Solo tenemos al final un comentario de Iván Lutolf que nos pregunta si pueden tener vuestros emails de contacto, que si no tenéis inconveniente, pues les podemos facilitar a través de Plataforma Tierra, ¿no, Fran? Y con esto pues habríamos terminado. Al final se ha animado el chat, hemos tenido bastantes preguntas, pero bueno, creo que ha sido interesante escucharlas y responderlas todas. Y nada, cierro ya este webinar agradeciendo de nuevo vuestra participación. Ha sido muy interesante, con mucho conocimiento. Y a los asistentes, pues nada, os emplazo al siguiente webinar que se celebrará el 10 de abril, me parece, con la temática de robotización en industria agroalimentaria. Y os animo también a mirar toda la página del Observatorio de Digitalización con todas las publicaciones de los artículos y los estudios que se realizan desde ahí. Y sin más, pues os deseo un buen día a todos. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.